Hola, ¿cómo están todas y todos? De nuevo, después del receso invernal, vamos a retomar un poquito las clases de NTix. Y en esta ocasión yo les preparé un pequeño videito con una presentación de lo que sería este próximo tema que vamos a ver, que es planillas de cálculo. ¿M? ¿Qué son las planillas de cálculo? ¿Para qué sirven? Nosotros habíamos visto procesadores de texto. Hace muy poquitito hicimos un trabajo práctico que la mayoría ya complementó, otros están atrasados, pero bueno, cada uno tiene sus tiempos, tratemos de seguir adelante, tratemos de completarlo. El que tenga dudas, el que tenga algún tipo de problema para poder hacerlo, ya sabe que tenemos todos los medios para comunicarnos. ¿Sí? Estoy en los medios, en las redes sociales, estoy en el aula virtual, Classroom, en los grupos de WhatsApp, a través de la preceptora. Podemos comunicarnos a través de cualquier medio. Así que vamos a ir arrancando con esto que es planillas de cálculo. Hablamos de que vamos a retomar un concepto que ya vimos en los primeros apuntes que estuvimos viendo, el primer material teórico que yo les mandé. Habíamos visto conceptos muy puntuales que eran el concepto de dato e información. ¿Se acuerdan de eso? El concepto de sistema, el concepto de procesamiento de datos, vamos a verlo ahora. ¿Qué es esto? A ver, procesamiento de datos. El procesamiento de datos es básicamente el proceso que convierte a algo en un sistema, ¿sí? Tenemos una entrada de datos, un proceso de esos datos que entraron y una generación de salidas, ¿sí? Esa salida es la información. Fíjense que acá al costado del grafiquito este decimos, podemos decir entonces que el procesamiento de datos es la manipulación eléctrica o electrónica. ¿Por qué? Porque esto lo hace un dispositivo electrónico de datos. Para que nos dé un resultado para nosotros humanos o para otra máquina, ¿sí? Para otro dispositivo. Es decir, que esa información a su vez puede ser datos, entrada de datos para otro proceso. Por eso tenemos la retroalimentación ahí como parte del sistema. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de procesamiento de datos. Dijimos que tenemos la entrada del dato, que puede ser a través del teclado, a través de un DVD, de un CD, de una memoria externa, un USB, un disco externo, un lápiz óptico, una cámara, cualquier cosa que pueda tomar el dispositivo electrónico como dato. Entonces eso entra a un sistema de procesamiento dentro de la computadora, lo procesa, dependiendo de lo que se quiera hacer con esa información, genera la información de salida, ¿sí? Que puede estar impresa, puede mostrarnos en pantalla, puede salir, grabar un archivo, y darnos esa salida de información. Entonces, procesamiento es un dispositivo, en un dispositivo informático, es esta gráfica que tenemos acá, y no olvidemos que el procesamiento informático, el procesamiento de datos a nivel informático, ¿qué es lo que trata de hacer? Simular el procesamiento del ser humano, el cerebro humano. De hecho, más adelante vamos a ver un poquitito este concepto de inteligencia artificial, que tiene que ver con esto. Bien, vamos a ver entonces qué sería puesto en ejemplo esto de una entrada de datos. Por ejemplo, tengo el número 1 y tengo el número 2. El procesamiento de datos sería entonces, por ejemplo, la suma de esos dos datos que yo tengo ahí, el 2 más el 1. ¿eh? ¿Qué va a generar esto? Una salida que va a ser el resultado de esa suma, el 3. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la entrada de los datos, el 2 y el 1, el procesamiento que es la suma, y la salida como información que es el 3. Esto es algo muy básico, muy sencillo, pero como para que se comprenda con un ejemplo diario en el que nosotros podemos hacer, por ejemplo, acá tenemos una calculadora, ¿sí? La calculadora del celu, podemos hacerlo en cualquier otra calculadora. 2 más 1 igual 3. Eso no es ni más ni menos que procesamiento de datos. Así que sigamos un poquito con esta idea y vamos a un ejemplo más complejo. Por ejemplo, acá yo tengo, esto es una planilla de cálculos, ¿ven? Acá tenemos una planilla de cálculos que más adelante vamos a ver cómo funciona. Y acá tengo una lista de clientes con el importe que cada uno de ellos gastó. Entonces, yo le pedí al sistema de planilla de cálculo, que me grafique esos datos que tenemos acá. Fíjense,
el sistema en base a esto me calculó, o me graficó, mejor dicho, un, este, una, un gráfico de barras donde tiene representado gráficamente estos números que tenemos acá. Esto es procesamiento de datos, es convertir estos datos en una gráfica. Bueno, ahí está explicado lo que yo les acabo de decir. Acá tenemos otro ejemplo. Algo más de lo que estamos viendo hoy en día en la televisión, en todos los medios. ¿Ven? Por ejemplo, esto es la tasa de mortalidad que depende de la edad, salud y sexo. Acá estamos viendo el resultado, es decir, no estamos viendo esta parte de acá, no estamos viendo los datos, estamos viendo el resultado directamente. Imagínense que para poder graficar estas barras, tiene que haber un montón de datos atrás, que estos datos no son ni más ni menos que los casos que han generado mortalidad y las edades de cada uno de ellos. Condición física, es decir, que entre los datos que tienen de todas esas personas que fallecieron por estar contagiadas de COVID, se le cargó como un campo más la condición física, es decir, si había alguna enfermedad preexistente. Y también el sexo, porque si no, no se puede inventar el dato. Esto es el procesamiento de datos ya existentes. Así que vamos a ver cómo se procesan esos datos. Los procesos realizados mediante un programa, es decir, todo se procesa mediante un programa. No hay forma de que el dato se procese si no hay un programa atrás. Es decir, yo pongo los datos en algún lugar y ese lugar tiene que ser un programa. Es decir, el programa capta esos datos que yo tomo, que él toma, mejor dicho, los procesa a través de órdenes que ese programa tiene y generan la salida. Hasta ahí vamos bien, es bastante claro. Acá, por ejemplo, yo les escribo, todos los programas procesan datos y generan una información. Por ejemplo, si yo quiero mandar un mensaje de WhatsApp, ¿qué hago? Lo escribo o grabo el audio y eso es un pequeño archivo que WhatsApp forma con los datos que yo le ingresé. Entonces codifica ese pequeño archivo y lo envía a través de ese dispositivo que yo tengo. Puede ser la computadora, puede ser un teléfono celular, depende de donde haya sido instalado ese WhatsApp, ese programa, que en este caso es el WhatsApp. Y lo envía. Pero puntualmente nosotros para procesar datos vamos a ver un ejemplo que es el de la planilla de cálculos. Que, como ya les dije, se trata de un programa que está dentro de un paquete de programas que son herramientas de oficina. Ya vimos el procesador de textos, vamos ahora a ver la planilla de cálculo, cómo procesa datos, y más adelante veremos otro que es un gestor de presentaciones, es para hacer presentaciones en línea como el que la estoy haciendo yo acá. Esto que estoy presentando yo está hecho a través de un gestor de presentaciones que se llama PowerPoint. Hay diferentes tipos. Entonces, ¿qué es una planilla de cálculos? Según Wikipedia, en la definición es que se trata de un programa que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en formas de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional, es decir, tiene una dimensión que es columnas y otra dimensión que es filas. Ahora lo vamos a ver, es bastante sencilla la idea. Bueno, esta es la presentación de la plantilla de Excel cuando nosotros abrimos el programa. Como pueden ver, tenemos un sector acá arriba, que es el menú. Estas son las solapas que tiene el menú archivo, menú inicio, o mejor dicho, solapa, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Cada una de esas es una solapa del menú. El que más vamos a usar es el menú inicio, por eso se llama inicio, porque es el primero de todos y el que nos va a acompañar en el desarrollo de esta hoja de cálculo, planilla de cálculos que nosotros tenemos. Aquí arriba tenemos el nombre de la planilla, en este caso se llama libro 1 porque no lo generé todavía, nunca lo guardé. Cuando yo lo guarde le voy a poner el nombre, ¿sí? De Excel. Y acá tienen los comandos habituales que tenemos, que es minimizar, reducir y cerrar. Y acá tenemos un menú resumido donde podemos guardarlo directamente. Esta flechita que, como habrán visto en otros programas, como por ejemplo en Word, deshace la última operación y si descolgamos ahí vamos a vamos a poder elegir entre varias operaciones anteriores. Esta es para repetir una última operación.
Bueno, acá tenemos para ver, hacer una vista previa de la planilla que nosotros estemos diseñando, y qué es lo que va a imprimir. Y esta de acá al lado es para abrir una hoja nueva. Bueno, acá como veían recién tenemos columnas, la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente. Y esto, si yo me voy corriendo hacia la derecha, van a ver que tiene innumerable cantidad de columnas, que esto va a depender de la versión de Excel que ustedes tengan. Lo mismo con las filas. Fila 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros podemos ver hasta la 21 porque yo tengo acá, digamos, un pequeño zoom que me va a achicar o agrandar la cantidad el tamaño de la pantalla. Por lo tanto, va a depender de eso la cantidad de filas y columnas que yo vea. Lo que pasa es que si lo achico demasiado no voy a ver lo que está escrito. Lo mismo que si yo me desplazaba hacia la derecha, cuando me desplace hacia abajo va a incrementar la cantidad de filas. Nosotros en general, vamos a poder ver alrededor de 1,5 millones de filas. Esto es inmenso, ¿eh? Esto jamás vamos a poder utilizar todas las filas y todas las columnas que nos presenta Excel para poder trabajar. Bueno, vamos a empezar a ver cómo estamos trabajando acá. Ven acá que tenemos resaltado en verde. Eso quiere decir que en este momento yo estoy parado ahí, en esa pequeña celda. Eso se llama celda. Cada una de estas es una celda. Esta se llama A1 porque acá está, fíjense. Esta es la celda A1. ¿Por qué? Porque estoy parado en la intersección de la columna A y la fila 1. Si yo vengo al lado, voy a estar parado en la columna B, fila 1, es decir, la celda B1. Si yo estuviese por acá, por ejemplo, voy a estar en la celda H10, porque es la combinación de la fila 10, columna H. Y así sucesivamente. Cada una de estas celdas me permite ingresar números, textos, alfanuméricos, y lo más importante de todo va a ser que me permita ingresar fórmulas y funciones. ¿Qué es fórmulas y funciones? Bueno, es lo que me permite justamente realizar cálculos. Por esto es una planilla de cálculo. Yo puedo utilizarla como para ingresar datos sin procesar, pero no es la función. Justamente lo que estamos viendo es procesamiento de datos a través de una planilla de cálculo. Por lo tanto, la gran ventaja de esto es que me permite procesar los datos que yo cargo acá a través de fórmulas o de funciones. Obviamente que las fórmulas y las funciones tienen una sintaxis como si fuese programación. Entonces, esto me va a permitir realizar ese tipo de cálculos a través de fórmulas y funciones siempre y cuando yo respete la sintaxis de Excel. Más adelante vamos a ver cómo es esa sintaxis, ¿sí? Otra ventaja que tiene es, por ejemplo, si yo manejo un grupo de celdas, un grupo de celdas como esta, yo la voy a llamar rango. Así que esto que les estoy anticipando se trata de armar un lenguaje común, como para que podamos entendernos. Entonces dijimos que esto es una celda y esto es un rango, ¿sí? O grupo de celdas que se llama H3, H10. ¿Por qué? Porque va desde H3 hasta H10. Fíjense cómo yo lo pongo. H3, dos puntos, H10. Reitero, esto tiene una sintaxis propia, no podemos alterarla. Podemos llamarla de esta manera o bien definirle un nombre a este rango que cuando yo me pare acá, aquí, en lugar de ponerme el nombre H3, H10, me va a poner el nombre que yo le haya dado. Pero eso va a depender de cómo quiera trabajar cada uno. En definitiva, esto fue un primer ingreso a lo que es el Excel. Fíjense que dentro del menú inicio tenemos el portapapeles, que es todas las funciones de copiar, pegar, cortar, copiar formato, que ya conocemos de muchos otros programas. Las fuentes, el manejo de fuente, que es el tipo de letra que voy a poner, el tamaño de la letra. Estos dos de que están acá son para achicar o agrandar la letra. Este es negrita, subrayado. Este es para darle distintos tipos de formatos a las celdas, si quiero que tenga líneas más resaltadas, el color de fondo de la celda, el color del texto. El de acá es para la alineación de los textos que yo escriba. Por ejemplo, este va a alinear a la derecha, este centra, este a la izquierda, este hacia abajo, este en el medio. Bueno,
Todo esto ya lo conocemos de los procesadores de texto. Acá, para darle formato a los números, formato general de contabilidad, el número como lo conocemos habitualmente, le puedo agregar o quitar decimales, puedo ponerlo en formato de miles, puedo ponerlo en formato de porcentaje, en formato de pesos, de moneda. Esto lo voy a cambiar si quiero pesos, euros, dólares, dependiendo del tipo de moneda que yo quiera trabajar en mi planilla, en la planilla que yo genere. Acá tenemos estilos, más adelante lo vamos a ver, el estilo del cómo quiero que me muestre las celdas, insertar o eliminar celdas, formatos. Acá hay algo importantísimo, este que dice autosuma es una gran ayuda que yo tengo para insertar funciones. Acá me va a mostrar siempre las principales funciones que tiene Excel. Por ejemplo, si yo quiero sumar, si yo me parara debajo de este rango que está acá, por ejemplo, y yo tuviese números en todo este rango, y aquí abajo le inserto la autosuma, esto me va a generar solo la suma de todos esos números que están adentro de ese rango. Bueno, más adelante lo vamos a ver, no nos compliquemos, esto es un ingreso nada más. Después aquí tengo una herramienta que es para ordenar y filtrar datos, pero lo puedo hacer por acá o bien lo puedo hacer por esta pestaña o solapa del menú que se llama datos. Ahí voy a tener mucho más ayuda. Bien, hasta acá llegamos con lo que es digamos el pantallazo inicial de Excel. Más adelante le voy a dejar otro video con un poquito más de profundidad, como para que empiecen a ejercitar, ¿sí? Para que ya les voy a dejar cuál es la tarea que tienen que hacer. Nos vemos en la próxima.